Los niños tienen su propio mundo. Entrar en él es un privilegio. Contagiarles el amor por lo bíblico y descubrir con ellos su protagonismo es un reto. Yeladín Davar, los niños de la palabra. Es una propuesta que nace de la preocupación por brindar un espacio bíblico infantil, diferente a las ofertas de trabajo que actualmente existen con los niños. El reto era crear una experiencia donde los niños, además de conocer las Sagradas Escrituras, puedan desde la práctica transformar su realidad. En primera instancia, se pensó en los hijos y nietos de los adultos de la Escuela Bíblica Davar, pero se hizo extensivo a niños de los sectores de la parroquia. La parroquia Nuestra Señora de Chiquinquirá cuenta con una alta población infantil. En su mayoría son hijos de matrimonios separados o madres solteras, que ante las dificultades de una buena educación ven en el estudio bíblico que sus hijos están realizando una posibilidad de cambio, de afianzamiento de ética y valores cristianos, de conocimiento y asimilación de su realidad psicológica, social, religiosa y cultural. Lo que se ha pretendido desde la experiencia es crear comunidad bíblica infantil que, conociendo la palabra de Dios, la historia de la comunidad del pueblo de Israel, la comunidad de Jesús, la experiencia de la primera comunidad cristiana, seamos capaces, al estilo de Jesús, combinar la fe y la vida. Objetivo general: promover el aprendizaje de las Sagradas Escrituras en los niños de la parroquia de Chiquinquirá y fomentar experiencias de pequeñas comunidades infantiles que, releyendo la palabra de Dios a la luz de su propia realidad, sean capaces de comprenderla. Descripción: la propuesta pretende introducir a los niños en el ámbito de los estudios bíblicos. En este sentido, no solamente se limitaría el trabajo a la parte de exégesis, sino que se trabajaría paulatinamente una aproximación a los libros de la Biblia, haciendo un recorrido por la historia de la salvación para centrarnos en Jesús. Luego, terminar con una hermenéutica infantil. La propuesta se diseña para ser desarrollada en 3 años. Primer ciclo: contacto con la Biblia. Se trabaja en el sentido de la comunidad desde la Biblia y luego con diferentes dinámicas. Los niños se apropian de la división y contenido de la Biblia como un gran poblado dividido por el río Jesús, tomado de Javier Saravia. Lo novedoso de aquí es la historia de cada barrio. Incluye 14 temas: el barrio del Pentateuco, de los históricos, el barrio de los profetas, el de los sabios, el barrio que vio la luz, la casa de los testigos, el barrio de los mensajeros y la casa de la esperanza. Todos cargados de personajes, símbolos, poemas, lecturas y relecturas que hacen que los niños no solo se apropien del conocimiento, sino que se inquieten por conocer la historia del pueblo de Israel. Producto final: el poblado de la Biblia a manera de una maqueta. Segundo ciclo: recorrido por la historia de la salvación de Abraham a Jesús. De una manera dinámica y creativa y a la vez comparando su historia con nuestra propia historia. Se trabaja recreando la historia bíblica y releyendo nuestra historia. Incluye 10 temas: la historia de mis antepasados, una vez fuimos esclavos, libres para luchar, en el tiempo de los reyes, junto a los ríos de Babilonia, reconstruyendo la vida, buscando caminos de esperanza, una voz en el desierto, mi amigo Jesús y tras las huellas de Jesús. A medida que se elabora el tema, se hace la confrontación con la realidad, palabra y vida. Producto final: un gran libro construido por ellos. Conozcamos nuestra historia bíblica. Tercer ciclo: hermenéutica bíblica infantil, los niños de la palabra. Con la ayuda de un personaje llamado Hermes, cariñosamente Toto, que invita a los niños a indagar y a cuestionarse sobre la Biblia y comparándola con la vida. Contextos claves de la Biblia donde los niños son sujetos, oprimidos, liberados y reivindicados. Se descubre una clave de interpretación que los haga ser protagonistas de su propia historia y los convoque a formar pequeñas comunidades bíblicas infantiles en etapa de construcción. En el caminar: trabajar con niños en Biblia es una experiencia diferente, agotadora, pero gratificante.
indudablemente satisfactoria, no solo por las implicaciones del conocimiento, la creatividad, la espontaneidad con que permanentemente ellos nos sorprenden, sino porque esto nos invita a reflexionar cuánto hemos aprendido y qué podemos compartir aún sin palabras. No solo es construir casitas, que dicho sea de paso, ellos hacen mejor que nosotros, sino antes de la construcción, como ellos se apropian del conocimiento con juegos, obras de teatro, preguntas, dibujos, canciones, lecturas, concursos, etc. Con los niños, el trabajo no termina en clase. Por eso se debe estar siempre en actitud de escucha, de alerta, como un desafío que sorprende mutuamente. Por supuesto, unido a una alta dosis de paciencia, alegría y respeto porque ellos lo exigen. Iniciamos hace 4 años con la experiencia a manera de laboratorio, es decir, se trabajó con un grupo de niños de 5 a 13 años convocados para formar la escuela bíblica infantil. Asistieron en ese momento 12 niños, los cuales en su mayoría eran familiares de los adultos de la escuela bíblica Dabar Elohim. 2 eran de un colegio cercano de la parroquia. Ese primer año, la experiencia impactó tanto en los adultos como en los mismos niños. Algunos niños tuvieron dificultad con el transporte, otros por su edad. Su interés fue cambiando, sin embargo logramos terminar el segundo ciclo, haciendo una presentación para demostrar en la escuela bíblica Dabar para adultos y en la semana bíblica todo el conocimiento adquirido. Solo quedaron 2 niños del sector para el tercer ciclo, así que volvimos a empezar primer ciclo. En estos momentos, la experiencia cuenta con 20 niños aproximadamente en primer y segundo ciclo, con edades similares entre los 5 a los 12 años. Hemos inculcado el sentido comunitario, el aprender con el ejemplo, el compartir lo que tenemos y lo que sabemos. Intentamos desarrollar actitudes de liderazgo, pero sobre todo, que los niños se inquieten por lo bíblico. Algunos padres de familia comentan las actitudes de cambio reflejada en los niños, la capacidad de reflexión tanto en la vida diaria como en su fe, el alto sentido de pertenencia, de responsabilidad y entusiasmo, no solo al hablar de la experiencia, sino al venir cada sábado. Somos conscientes de que competimos con la televisión de los sábados por las mañanas, la internet, las actividades extracurriculares de los colegios y las múltiples actividades de las arquidiócesis, infancia misionera, catequesis sacramental, etc. Pero seguimos apostándole a esa propuesta. Sabemos que el camino apenas comienza, solo hemos avanzado 2 ciclos, el contacto con la Biblia, donde los niños construyen el poblado de la Biblia y conociendo nuestra historia. Nos falta el tercer y último ciclo, que es la meta final, la hermenéutica bíblica infantil, para que ellos se sientan protagonistas en el conocimiento de la Biblia y en su historia personal y comunitaria. Mientras tanto, seguimos desde la costa contagiando a todos y a cada uno de los estudiantes, de las escuelas, de los centros bíblicos a multiplicar esta experiencia para hacer nuestras las palabras del poeta oriental, Khalil Gibran. Protegedme de la sabiduría que no llora, de la filosofía que no ríe y de la grandeza que no se inclina ante los niños. En este sentido, muchas personas inquietan por este trabajo y quieren hacer lo suyo en otros sitios, en las escuelas, en otras comunidades, como en el caso de la experiencia de Soledad, que lleva a cabo esta misma propuesta.